Fondos indexados vs acciones individuales, ¿cuál elegir? Descubre la mejor opción para ti. Bienvenidos a Eleva tu Potencial. Hoy hablaremos de una de las decisiones más importantes al invertir. ¿Es mejor poner tu dinero en fondos indexados o en acciones individuales? Si alguna vez te has preguntado, ¿dónde es más rentable invertir? ¿Cuál opción tiene menos riesgo? ¿Cuál requiere menos tiempo y esfuerzo? Entonces quédate hasta el final porque hoy resolveremos todas tus dudas. Déjame en los comentarios, ¿en qué has invertido más, fondos indexados o acciones individuales? Antes de continuar, suscríbete y activa la campana para recibir más contenido que te ayude a elevar tu potencial financiero. Empezamos. El caso de Juan y Luis. Para entender mejor esta decisión, te contaré la historia de Juan y Luis. Juan decidió invertir en acciones individuales. Pasaba horas analizando empresas, compraba acciones con la esperanza de que subieran y, en algunos casos, logró buenas ganancias. Pero en otras, perdió dinero porque el mercado es impredecible y no siempre acertó. Luis, en cambio, optó por fondos indexados, compró un ETF del S&P 500 y olvidó su inversión por años. Mientras Juan pasaba tiempo investigando y asumiendo riesgos, Luis dormía tranquilo, viendo cómo su dinero crecía de forma pasiva. Resultado, Juan obtuvo altas ganancias en algunas acciones, pero también grandes pérdidas. Luis tuvo menos ganancias en el corto plazo, pero con el tiempo su inversión creció de forma constante y con menos esfuerzo. Lección: no hay una única respuesta correcta. Depende de tu perfil de inversión y objetivos. Ahora vamos a analizar pros y contras de cada opción para que elijas lo mejor para ti. Fondos indexados, la opción pasiva y segura. ¿Qué son los fondos indexados? Son fondos que replican el comportamiento de un índice como el S&P 500, Nasdaq 100 o MSCI World. En lugar de elegir una sola acción, compras una canasta diversificada de empresas. Ventajas. Diversificación automática. Reduces el riesgo porque inviertes en muchas empresas a la vez. Bajas comisiones. Los ETFs y fondos indexados suelen cobrar menos del 0.1% anual en comparación con los fondos gestionados. Inversión pasiva. No necesitas analizar empresas ni estar revisando el mercado constantemente. Resultados comprobados. El S&P 500 hectáreas ha dado un retorno promedio del 10% anual en los últimos 50 años. Desventajas. No obtienes ganancias explosivas. Si una acción en el fondo sube mucho, su impacto es menor porque tu dinero está diversificado. Menos control sobre tus inversiones. No puedes elegir qué empresas específicas incluir en el fondo. ¿Para quién es ideal? Para quienes quieren invertir sin complicarse, con seguridad y estabilidad a largo plazo. Ejemplos de fondos indexados populares: ETF S&P 500, BO, SPY, IVV. Nasdaq 100, QQQ. MSCI World, VT, VTI, IBDA. Acciones individuales, más riesgo, más recompensa. ¿Qué son las acciones individuales? Es cuando compras directamente una sola empresa, por ejemplo, Tesla, Apple, Amazon o Microsoft. Ventajas: mayor potencial de ganancia. Si eliges una empresa exitosa, puedes multiplicar tu inversión. Mayor control, tú decides en qué empresas invertir y cuándo comprar o vender. Dividendos, algunas empresas reparten ganancias a sus accionistas. Desventajas. Mayor riesgo, si la empresa falla, puedes perder gran parte de tu inversión. Requiere análisis y tiempo, necesitas estudiar el mercado, leer reportes y entender el negocio. Más volatilidad, el precio de las acciones individuales puede fluctuar mucho en poco tiempo. ¿Para quién es ideal? Para quienes quieren más control sobre su dinero, tienen tiempo para investigar y están dispuestos a asumir más riesgo. Ejemplos de acciones con grandes ganancias en los últimos años: Amazon, AMZN, creció más del 2000% en 10 años. Tesla, TSLA, subió más del 1000% en 5 años. Nvidia, NVDA, una de las tecnológicas con mayor crecimiento, pero cuidado, muchas empresas también han perdido valor, como Blockbuster, Nokia o Kodak. ¿Cuál elegir? Decisión final. Si quieres seguridad y estabilidad, elige fondos indexados. Si quieres más rentabilidad y estás dispuesto a asumir riesgos, invierte en acciones individuales.
¿Por qué no ambos? Puedes diversificar, 80% en fondos indexados, para estabilidad. 20% en acciones individuales, para mayor crecimiento. Ejemplo de estrategia equilibrada. Fondos indexados para largo plazo. Acciones individuales para aprovechar oportunidades. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6. Cada inversión es una semilla. Decide si quieres plantar pocas semillas con más riesgo, acciones individuales, o muchas semillas con estabilidad, fondos indexados. Ahora dime en los comentarios, ¿qué prefieres? ¿Fondos indexados o acciones individuales? Si este video te ayudó, dale like, compártelo y suscríbete a Eleva tu Potencial. Nos vemos en el próximo video.